Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a la sesión número 2 del curso de organismos internacionales con tu profe de RI. Amigos y amigas, en esta ocasión vamos a hablar de la manera en la que pedagógicamente se han estudiado los organismos internacionales o las organizaciones internacionales para efectos de este curso y decíamos que son tres. Se estudian desde el contractualismo, se estudian desde los regímenes internacionales y se estudian desde el constructivismo. El contractualismo les da a las organizaciones internacionales una capacidad activa o proactiva. Los regímenes internacionales más bien una actitud pasiva y el constructivismo intermedia. Voy a empezar por los regímenes internacionales. De acuerdo a Stephen Krasner, en 1983 escribió justamente una obra o una teoría sobre los regímenes internacionales y hasta la fecha es la referencia más utilizada para definirlos. Definió a los regímenes internacionales, uno, como el conjunto de principios implícitos o explícitos, de normas, reglas o procedimientos que realizan los actores en función de sus expectativas. Y en ese orden de ideas, pues entonces, si las organizaciones internacionales, desde este enfoque teórico de los regímenes internacionales, son principios, son normas de procedimiento o son reglamentos o incluso costumbres de procedimiento, pues prácticamente las organizaciones internacionales quedan a merced pues, de sus miembros. Es decir, prácticamente no tendrían vida propia desde este enfoque. ¿Sí me explico? Y las organizaciones quedan a merced de los intereses de quienes las promueven. Por lo tanto, si los actores miembros de los regímenes internacionales no se mueven, las organizaciones entonces quedan tambaleantes. Por ejemplo, desde el contractualismo cambia la situación. Decía que desde el contractualismo es un enfoque que hace ver a las organizaciones como contratos. Es decir, aquí sí las organizaciones son más proactivas, no dependen tanto de que los miembros de ellas se movilicen o dejen de moverse. Ellas tienen sus propios mecanismos, sus propias reglas y se encargan además de hacerlas valer. Para eso tienen actas constitutivas, para eso tienen reglas de operación, para eso tienen también normas de procedimiento y cuando los miembros entran se comprometen a cumplir con cada una de ellas. Por lo tanto, el enfoque contractualista dice que las organizaciones internacionales o los organismos internacionales actúan justamente como contratos porque una vez que los miembros entran, se comprometen y firman a cumplirlas. En este caso, amigos y amigas, el derecho internacional público principalmente sería de alguna manera el aval que formaliza la membresía de un Estado dentro de una organización internacional. Si lo vemos desde el contractualismo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Ustedes recordarán que para formar parte de las organizaciones internacionales, pues hay que organizar un tratado internacional. Los tratados por lo general se firman, pero después se ratifican. Entonces, justamente eso es lo que le da el carácter más serio a la organización internacional. Y luego tenemos el enfoque constructivista. El enfoque constructivista, amigos y amigas, nos dice que las agencias o las visiones de cómo se ven los actores a mediano y largo plazo, de alguna manera determina cómo se comportan. Para los constructivistas, la estructura determina cómo los actores se conducen y la conducta social reiterada determina cómo van en la interacción con los demás adquiriendo una identidad. Para los constructivistas, las organizaciones internacionales justamente proveen esa estructura a través de sus marcos normativos, porque para los constructivistas las normas ayudan a los estados a adquirir una conducta, pero también a retener una conducta. Luego entonces no es lo mismo para un estado la conducta que puede adquirir en su interacción con los demás miembros dentro que fuera de la organización internacional. De hecho, por eso los estados, sobre todo las potencias medias o los estados más débiles, intentan ingresar a las organizaciones internacionales porque al sentirse parte de ella, quieren adquirir una nueva identidad, quieren ser percibidos como parte del club. Lo vamos a bajar o lo vamos a aterrizar a la vida cotidiana. Si ustedes, amigos y amigas, entran a un club deportivo, a un club en donde tienen alberca, restaurante campestre, etc.,
¿qué es lo que sucede con ustedes? Ustedes pagan su membresía, pero ustedes también firman una carta de compromiso en la cual se van a comprometer a que dentro del club se van a comportar de acuerdo a las normas y a los mecanismos de procedimiento que se estipulen en esa carta de compromiso. Cuando ustedes llevan 1 año, 2 o 3 o 4 años, ustedes adquieren una identidad. Esta identidad es la que de alguna manera modifica o determina o mantiene una conducta específica. Así los países, si nos vamos otra vez al plano internacional, de alguna manera las organizaciones internacionales fungirían desde el constructivismo como estos clubes en donde al formar parte de ellos, los miembros adquieren una identidad. Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, los estados adquieren protocolos o formas de interactuar frente a pandemias. En la Organización Mundial del Comercio, todos los miembros de alguna manera adquieren y se ciñen a las normas de comercio y saben que si las violan van a tener de alguna manera una sanción por parte de la Organización Mundial del Comercio. Lo mismo sucede en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial. Estos establecen formas y mecanismos y prácticas y normatividad con la cual se tienen que conducir los miembros justamente para al adquirir estas normas también tengan una conducta determinada. Entonces, desde estos enfoques, amigos y amigas, desde el contractualismo, desde los regímenes internacionales y desde el constructivismo, tenemos herramientas para poder analizar desde diferentes ángulos el papel de las organizaciones internacionales y luego, si éstas influyen más en sus actores miembros o si son los actores miembros los que influyen más en ellas. Desde el contractualismo, por ejemplo, pues son las organizaciones las que al comportarse como contratos influyen en los actores. Desde el constructivismo, las organizaciones internacionales entonces son las que proveen las estructuras a través de sus marcos normativos para que los actores miembros de alguna manera adquieran identidad y entonces su comportamiento sea más predecible. Sin embargo, desde la visión de los enfoques de los regímenes internacionales de Stephen Krasner, podemos ver que al ser las organizaciones internacionales vistas como normas, reglas, costumbres, etcétera, en realidad son las que quedan a merced de los actores miembros y ahí los actores miembros pues son los actores importantes. Sin embargo, al ser parte de un régimen internacional, también estos actores hacen más predecible su comportamiento. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí dejaríamos la sesión número 2 del curso de organismos internacionales con tu profe de RI. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y discutan conmigo, por favor, o pregúntenme para ir resolviendo sus dudas. Aquí abajo les vamos a dejar los comentarios para empezar a interactuar. Bienvenidos al canal de tu profe de RI.